¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nos encontramos aquí una vez más en las oficinas del abogado Douglas T. para comenzar nuestro nuevo show legal de inmigración. Tenemos muchas preguntas de algunas personas que lamentablemente la semana pasada no fueron respondidas por el tiempo, pero vamos a comenzar con eso, a contestarlas. En pocos minutos más el abogado estará ya aquí para comenzar nuestro show de inmigración. Así que pueden comenzar a conectarse en vivo a través de nuestra plataforma digital del Facebook Live para poderlos ayudar en sus dudas y en sus inquietudes sobre el candente tema de inmigración. En pocos minutos más estará el abogado con nosotros. Amigos, ya pueden comenzar a conectarse en nuestro Facebook Live y escriban sus preguntas para que el abogado Douglas pueda contestarlas de la mejor manera, por favor, y ser lo más claro posible. En la pregunta que ustedes están haciendo, así como también a veces es necesario que escriban de qué estado nos están consultando, si están aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. En pocos minutos más estará ya aquí el abogado con nosotros. Y es más, el abogado ya está aquí. Listo. Para poder comenzar nuestro show de inmigración el día de hoy. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Bueno, otra vez estamos aquí para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Aquí estamos y como siempre, gracias a Progreso Hispano por brindar este servicio tan importante a la comunidad en este tiempo en que ya, bueno, el presidente está hablando del tema de la inmigración cada día en Twitter y en otros lados. Es importante que la gente ya tenga buena información. Aquí estamos. Gracias. Vamos a comenzar contestando. Tenemos algunas preguntas de la semana pasada que no pudieron ser respondidas. Richie Gómez preguntó lo siguiente. Hola, abogado. Mi nombre es Renan Gómez, de nacionalidad hondureño. Llegué a los Estados Unidos y pedí asilo político, el cual me dieron un permiso de trabajo de 1 año. Pero cuando lo quise renovar, no me lo renovaron y me detuvo inmigración y me deporta en octubre del año pasado. En ese tiempo que estuve en Estados Unidos me casé con una ciudadana americana que incluso ella vino a la Navidad pasada a estar conmigo. Quiero saber cuánto dura el proceso de petición matrimonial y cuánto dinero cobra usted por hacer dicho proceso. Bueno, siempre las dos preguntas más importantes, cuánto cuesta y cuánto tiempo dura para el proceso. En esa situación, cuando alguien ya está casada con un ciudadano en los Estados Unidos, esta persona es elegible para la residencia y puede aplicar
para la residencia por ruta de su esposa. Bueno, el proceso para la petición familiar dura más o menos un año, desde cuando empieza el proceso hasta cuando va a aplicar para la residencia en el consulado. El problema para su caso es que también va a necesitar un perdón. Cuando alguien entra al país y queda para más que un año, asumiendo que quedó para más que un año indocumentado, bueno, en esta situación necesita un perdón, porque si no aplica para un perdón ya tiene un castigo de 10 años. También probablemente va a necesitar un perdón por su orden de deportación. Cuando alguien está deportado a los Estados Unidos, depende del tipo de orden de deportación, tiene un castigo de 5 o 10 años ya para regresar a los Estados Unidos. Entonces, el primer paso, que sería la petición, la aplicación para la residencia, va a durar como un año más o menos. Después, para aplicar para el perdón, estamos hablando de como otro año más o menos. Entonces, ya estamos hablando de un proceso que es un poco largo, que será como 2 años desde cuando empieza hasta cuando ya si todo está aprobado, que puede ya recibir la residencia. La cosa de este proceso es que usted va a tener que mostrar que su esposa va a sufrir lo que se llama dificultad extrema si usted no puede regresar a los Estados Unidos. ¿Cómo sería dificultad extrema para que ella va para vivir con usted en Honduras? O también como ella no puede quedar aquí sin usted para 10 años. Eso es un proceso ya complicado y los perdones son difíciles y por eso recomiendo que usted hable con un buen abogado sobre su caso. Desafortunadamente no puedo hablar por radio de cuántos son nuestros honorarios, pero si nos llama podemos hablar de esto. Y también porque ya cada caso es distinto, cada caso es diferente y nuestros honorarios dependen de los hechos del caso, su historia de inmigración y otras cosas. Pero claro, si hablamos y hacemos una consulta, entonces podemos explicar a usted nuestros honorarios. Gracias por esta pregunta. Gracias, abogado. Freddy Bolaños González pregunta lo siguiente. Estuve trabajando de manera ilegal en una compañía que de alguna manera permiten hacerlo con documentos inventados por hasta 8 meses. Y luego te descansan por 3 meses antes de aplicar de nuevo con otro nombre y seguros diferentes. Tuve un incidente con un compañero a quien pedí que no me gritara más y me golpeó contra un buggy, el cual me rompió la cabeza y me suturaron 8 puntos. Si yo estoy con otro nombre, que no es el mío, ¿puedo presentar denuncia a la policía con el verdadero y podría aplicar para visa U? Yo ingresé con visado a este país. Bueno, gracias por esta pregunta. Y para explicar un poco, para que la gente sabe ya un poco más, la visa U es para gente que son víctimas de crímenes. Hay una lista larga de como 40 crímenes casi que pueden calificar para la visa U. Y los crímenes incluso asalto, felonía, robo con arma, secuestro, hay una lista de esos crímenes que pueden calificar. Para aplicar para la visa U, el primer paso es que tiene que aplicar para una certificación con la policía, el fiscal o un juez diciendo que usted fue víctima de un crimen y que usted ayudó en la investigación del crimen. Va a ser un poco más difícil este caso, que usted ya no hizo un denuncio cuando pasó el crimen, porque normalmente ya la policía quiere ver que usted hizo un denuncio cuando pasó el crimen. Pero claro, yo he tenido casos en que la gente han dado a la policía un nombre falso, casos en que la gente ya trabajan bajo de un nombre, pero hacen el reporte de la policía bajo de otro, y ya claro, no hay ningún problema con hacer el reporte bajo su nombre verdadero. Y si hace el denuncio bajo su nombre verdadero, entonces será mejor para su caso para la visa U. La cosa que será una cuestión para mí de su aplicación será la cuestión de sí o no el asalto califica como asalto felonía. Posiblemente la policía va a decir que solo es un asalto simple. Posiblemente pueden decir que fue un asalto agravado a causa de los heridos que sufrió, y lo siento por lo que sufrió. Pero bueno, eso es algo que posiblemente hay posibilidades, y vale la pena de hablar con un abogado para ver si uno puede calificar para la visa U. Buena suerte con su caso. Y cualquier cosa lo puede llamar al abogado. El número de teléfono aquí de la oficina es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Gracias, abogado. Vamos a contestar la pregunta de Adriana Martínez, que dice lo siguiente. Si una mujer está casada hace 3 años con un ciudadano
¿En cuánto se hace ella residente y luego cuánto tiempo tarda para pedir a los padres? Bueno, gracias Adriana. Eso es una buena pregunta. Como yo dije antes, si una mujer está casada con un ciudadano de los Estados Unidos, posiblemente puede calificar para la residencia. Muchas veces depende de cómo entró al país. Si entró, por ejemplo, con visa turista o algo así, será un poco más fácil y el proceso va a durar, asumiendo que ya cumple con todos los otros requisitos de la ley de inmigración, va a durar más o menos como 6 meses, pero si entró sin papeles y no es elegible por otra excepción para aplicar para la residencia aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de un proceso de como 1 año, 2 años, algo así, un proceso un poco más largo. Alguien que está casada con un ciudadano, si recibe la residencia, puede aplicar para la ciudadanía si todavía siguen viviendo juntos, si todavía tiene un matrimonio verdadero. Entonces, después de como 3 años como residente, puede aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. Y bajo la ley actual, sí, bueno, no cambia, vamos a ver. Porque están hablando de terminar la categoría para padres de ciudadanos, pero si sigue igual la ley, entonces, bueno, usted después de 3 años como residente arregla la ciudadanía, después puede pedir a sus papás, pero desfortunadamente la ley no permite que un residente pida a sus papás. Entonces, en total, me imagino que estamos hablando de como 5 años más o menos, desde cuando ella empieza a arreglar su residencia hasta cuando ella puede arreglar la residencia de sus papás. Pero claro, hay que hablar con un abogado para asegurar que usted es elegible para la residencia, porque no quiero que aplique para algo para que no es elegible. Hay que chequear. Buena suerte con su caso. Sí, perdón. En este caso, usted dice, ¿ella como residente no puede pedir a los padres? No puede pedir a los puede. padres. No, un residente puede pedir a sus hijos que tienen menos que 21 años, que no están casados, sus hijos que tienen más que 21 años que no están casados, o puede pedir a su esposa o esposo. Desafortunadamente la ley no permite que hace ya. Pensé que lo permitía, que como sí. residente no. No, solo como ciudadano. Perfecto, gracias. De nada. Vamos a contestar la pregunta aquí de Donaldo Alvarado, que dice lo siguiente. Estoy casado con una ciudadana y mi pregunta es, ¿puedo arreglar mi estatus por medio de mi esposa? Yo tengo una orden de deportación en el pasado por manejar ebrio. Bueno, gracias Donaldo por esta pregunta. Y bueno, depende, claro, como siempre, de muchas cosas la cuestión de si usted es elegible para la residencia. Pero eso es algo, si alguien tiene orden de deportación en el pasado, normalmente hay unas excepciones, pero normalmente para arreglar la residencia por ruta de su esposa, es necesario que primero que reabre la orden de deportación. Otra vez hay unas excepciones a esta regla, pero no sé cómo entró usted al país, pero si entró al país legalmente, entonces ya puede hacer una moción para reabrir su caso por ruta de su esposa y intentar arreglar la residencia por ruta de ella. Pero si entró al país indocumentado será un caso un poco más difícil. De todos modos, las órdenes de deportación son cosas difíciles para reabrir. Gracias a Dios hemos tenido éxito con algunos, pero claro, nunca puede garantizar éxito en un caso como así, pero vale la pena hablar con un abogado sobre su caso para que pueda explicar cuánto tiempo va a durar, cuánto cuesta el proceso, los riesgos, porque no es garantizado que van a reabrir la orden de deportación. Todo eso y si nos quiere llamar aquí en la oficina es 704-940-9128. Buena suerte, gracias. Gracias a Dualdo de Moya, que está conectado en vivo. En pocos minutos más contestaremos su pregunta. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos de otras personas. Obed Campos dice lo siguiente: ¿qué tan cierto es que ICE anda en las cortes? Bueno, gracias, Obed. Eso es una buena pregunta que yo recibo mucho de clientes potenciales, gente que me llaman para preguntar. Es un riesgo para ir a la corte y para contestar de los dos lados. Un lado es la corte estatal o la corte federal, que es la corte criminal, y eso es algo que en el pasado ICE ha dicho que no va a ir a las cortes criminales. Por ejemplo, el condado de la corte de Mecklenburg aquí en Charlotte. En el pasado ICE ha dicho que no va a ir a la corte porque la justicia es importante y no queremos que la gente que están indocumentados tiene miedo para ir a la corte.
Esto con el nuevo presidente ha cambiado y han dicho que si ellos quieren ya pueden pasar por la corte para arrestar a alguien o algo así. Otra pregunta es si ICE va a andar en la corte de inmigración y casi cada semana yo recibo esta pregunta y yo explico a la gente aquí en Charlotte, claro, si ellos quieren ya pueden ir a la corte de inmigración y a veces ellos están allá. Pero si alguien está cumpliendo con sus cortes, si no tiene récord criminal y si va a la corte cuando necesita ir a la corte, es probable que ICE no va a arrestar a usted en la corte. En mi experiencia, en años trabajando en la ley de inmigración, yo solo he tenido un caso, de muchos, en que alguien ha sido arrestado en la corte de inmigración. Y por eso siempre hay que ir a la corte de inmigración. Y si tiene ya corte criminal o corte algo así, claro, hay que cumplir con la ley que requiere que va a la corte criminal. Lo siento que no tengo una respuesta mejor, porque yo sé que gente está preocupada de esto. Sí, al respecto, déjeme indicarle algo. La semana pasada, creo exactamente, una persona de origen brasileño fue a una corte en Los Ángeles, estaba tramitando su residencia de su esposa, ¿no? Ciudadana americana. Y ICE lo arrestó. De veras. Y se lo llevó. Sí. Y creo que otro caso más también pasó la semana pasada. O sea que en realidad pues hay un riesgo, ¿no? Que no se sabe. Hay un riesgo y eso es algo que en el pasado ICE tenía ya un acuerdo más o menos y ellos dijeron no vamos a pasar por lugares sensitivos, no sé cómo, sensitivos y no vamos las escuelas, las iglesias y las cortes y eso es algo que ya está cambiando con este nuevo presidente y ese nuevo gobierno. Eso es algo estamos viendo este cambio. Es predecible, no se sabe lo que puede pasar en realidad. Gracias, abogado. Eddie Ardila pregunta lo siguiente. Yo llevo 2 años acá en el país y tengo una bebita de 5 meses nacida aquí. ¿Puedo calificar para la residencia? Bueno, gracias, Eddie, por esta pregunta. Y eso es algo, la ley dice que un ciudadano de los Estados Unidos puede hacer una petición para sus papás. El problema es que no puede hacer la petición para sus papás hasta cuando cumple los 21 años. Entonces ya desafortunadamente va a tener que esperar 20 años más para que su hija pueda arreglar para usted, pero eso es algo, será una espera larga. O casarse con un ciudadano americano. Claro, si el papá de la niña es ciudadano de los Estados Unidos, entonces ya vale la pena hablar con el matrimonio. Claro, no se puede casarse, siempre yo digo a mis clientes, no se puede casarse solo para papeles, pero algo puede entablar una relación con un ciudadano y en la cual pues ella puede obtener su residencia. Sí. A no esperar 20. No esperar los 20 años. A long time. Sí. Ok, Jessica Orbe Montesinos pregunta lo siguiente. Yo fui víctima de un asalto en el cual salí afectada en un reporte policial, ya que me llegó una carta donde me decían que uno de los delincuentes sería juzgado en diciembre, pero después yo llamé para pedir información del caso y me dicen que el caso nunca llegó a corte. Por lo tanto, fui a una cita con un abogado para ver mis posibilidades de aplicar para una visa U. Pero me dice que no tengo posibilidades de obtener una firma, ya que un fiscal denegó el caso. Entonces quiero una nueva opinión. Ojalá pudiera contestar mi pregunta. Bueno, gracias Jessica por esta pregunta. No dice la pregunta con dónde pasó el crimen, ¿no? No, okay. No dice. No dice, solo está el nombre. Sí. Bueno, eso es algo que aquí en Charlotte, la regla del fiscal es que en general ellos dicen que en un caso como así, en que ya la persona fue arrestado, para explicar un poco, puede pedir aquí en Norte Carolina para un crimen parecido la certificación para la visa U de dos lados. Un lado sería la policía, pero la policía aquí de Charlotte dicen que si la persona fue arrestada por el crimen, ellos no van a firmar una certificación en general.
que el fiscal tiene que firmar. Y en este caso, si el fiscal dice que no va a firmar, entonces no hay otra opción, porque los jueces de Norte Carolina aquí en este momento no están firmando las certificaciones para la visa U. Entonces, posiblemente para Charlotte ya queda sin opciones, pero eso es algo que igual siempre yo digo a clientes, no hay posibilidades si no intenta, y eso es algo que posiblemente todavía el fiscal estaría dispuesto para firmar, posiblemente no, pero en caso como así, antes de que un cliente empiece en el caso, firma un contrato, contrata a nuestra oficina, siempre yo explico que eso es un caso en que las posibilidades no son muy altas. Si no aplica, ya es imposible y no van a firmar la certificación. Igual no veo eso como un caso muy fuerte. Entonces usted tiene que tomar la decisión de si o no quiere contratar a un abogado para intentar a pedir la certificación para la visa U para usted. Lo siento que ellos ya no continuaron, el fiscal no continuó con los cargos, pero buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Vamos a comenzar a contestar las preguntas de las personas que están en vivo en estos momentos. Doaldo de Moya dice lo siguiente. Si soy residente y me quiero casar con una mujer que entró a Estados Unidos por la frontera y la dejaron entrar por su niña, ¿es posible arreglar su estatus dentro del país? Bueno, gracias por esta pregunta. Y él es ciudadano, asumiendo. Si soy residente. Soy residente. Ok. Me quiero casar con una mujer que entró a Estados Unidos por la frontera y la dejaron entrar por su niña. Okay. ¿Es posible arreglar su estatus dentro del país? Posiblemente. Eso es algo estamos viendo y hemos visto mucho para gente especialmente de El Salvador, Guatemala, Honduras, que están entrando al país para pedir asilo o algo así. Si alguien entra indocumentado cruzando por la frontera o por el río o algo así, entonces no es elegible para la residencia aquí. Tiene que salir del país. Pero a veces, cuando alguien quiere venir a los Estados Unidos y quiere pedir el asilo, ellos se presentan en un puente. La garita. Se presenta en la garita y la inmigración da a esta persona algo que se llama un beneficio que se llama parole. Parole es lo que se llama. Y esta persona, si entra al país con parole por el puente, algo así, entonces esta persona puede arreglar la residencia aquí si está casada con un ciudadano de los Estados Unidos, o estando ya casado con un residente, no es elegible pero depende, tengo que ver los documentos de parole, si recibió el parole para ver para cuánto tiempo ha estado vigente el parole. Pero de todos modos, Doaldo, no sé cómo le va el inglés, cuánto tiempo lleva como residente, si cumple con todos los otros requisitos para la ciudadanía. Pero ya, si usted arregla la ciudadanía y ella entró con este parole, entonces es más probable que pueda arreglar la residencia, posiblemente ella. Y vale la pena de hablar con un abogado, porque esto de todos modos, si tiene corte de inmigración, va a ser un caso complicado. El número aquí de la oficina es 704-940-9128. Claro, si no vive aquí en Charlotte, llama a un abogado que vive cerca de usted, si quiere. Otra cosa, y eso es algo, a veces me dicen lo mismo, dejan entrar, eso es algo, gracias a Dios tenemos una buena ley que dice que en general si una mujer entra con una niña o un niño que tiene menos que 16 años y está pidiendo el asilo, entonces normalmente después de como 2-3 semanas, algo así, lo siento, dejan a ellos a entrar a los Estados Unidos para luchar su caso de asilo. Y si eso es lo que pasó y ya entró sin papeles y no presentó en el puente, entonces probablemente no es elegible para la residencia aquí. Pero de todos modos, buena suerte con su caso. Abogado, y usualmente ese parole que le dan a las personas cuando se presentan en la garita pidiendo asilo, o sea, ¿lo dan por algún tiempo determinado? Sí, y depende del oficial. A veces dan para 6 meses, a veces dan para 3 años. Y si recibe este parole, también ya puede aplicar para un permiso de trabajo. No tiene que esperar y aplicar para el asilo primero y después el permiso de trabajo. Normalmente, y otra vez depende de qué exactamente es lo que dice en los documentos, pero recibe el parole, que se llama normalmente el parole humanitariana, entonces ya es elegible para la residencia aquí, si está casada con un ciudadano de los Estados Unidos.
y puede aplicar para un permiso de trabajo. Eso es una buena pregunta. El número de teléfono que estaba preguntando otra vez. Es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Y recuerde que la primera cita. La primera cita ya, el precio mejor posible, gratis. Está en especial. Sí. Gracias, abogado. Amigos, todavía tenemos algunos minutos que ustedes pueden conectarse y hacer sus preguntas de inmigración. Vamos a contestar la pregunta de Catracho Murillo, que dice lo siguiente. Mi DACA se vence en octubre. ¿Puedo renovar ahorita que se puede? Bueno, gracias, Catracho, por esa pregunta. Para la gente que no sabe mucho de la DACA, lo que pasó es que el presidente anunció en septiembre que va a terminar la DACA. No van a permitir que la gente aplique para renovar su DACA. Y para la gente que su DACA se venció antes de marzo de este año, podría aplicar antes de octubre del año pasado para renovar la DACA. Eso es algo difícil para mucha gente y claro, ha escuchado, me imagino, por las noticias del Progreso Hispano, de otros lados, de la gente que son soñadores, la gente que tienen DACA y en este momento no hay una ruta directa a la residencia para esta gente y están luchando para esto en este momento. Pero la cuestión ahora es si no vale la pena aplicar para renovar la DACA. Hay un caso de una Corte Federal de California en que la Corte dijo que no es constitucional para el presidente no permitir que la gente siga renovando sus aplicaciones para DACA y por el momento ya puede aplicar para renovar. Normalmente tiene que esperar hasta como 150 días antes de cuando se vence su DACA para renovarlo, pero antes, el año pasado y antes de que el presidente dijo que va a terminar el programa de DACA, la gente ya estaban aplicando para renovar su DACA, ni importa cuándo se vence, si se vence en 6 meses, si se vence en 1 año y medio, la gente estaba aplicando para renovar su DACA. Y por eso ya, si usted quiere, posiblemente puede intentar y seguramente antes de hacerlo, habla con un abogado porque tiene que estar 100% seguro que se puede, aunque ya tiene claro más que 150 días desde ahora hasta cuando se vence su DACA. Buena pregunta y vale la pena hablar con un abogado. Y siempre cuando clientes me están preguntando ahora de renovar la DACA, yo doy el mismo consejo de que sí, nosotros podemos intentar renovarlo, pero hay un riesgo de que ya la Corte de California dijo que puede renovar la DACA, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos siempre tiene la última palabra. Y ahora el presidente está luchando el caso hacia la Corte Suprema y están pidiendo que la Corte Suprema y el Noveno Circuito también que los dos paran las renovaciones, que no permite que la gente aplique para renovar su DACA. Y por eso tienen que saber el riesgo también de que posiblemente va a mandar su dinero, los $495, que claro es mucho dinero, va a mandar las formas, va a pagar a un abogado o va a hacerlo por su propia parte y ya pierden el dinero y su tiempo y el trabajo. Entonces ya tienen que saber el riesgo también. Gracias, abogado. Bueno, amigos, todavía tenemos algunos minutos. Hoy el tiempo nos ha rendido bastante, parece, ¿no? Sí, estaba intentado. Sí, la semana pasada. Preguntas bastante largas. Sí, bastante. Todavía tenemos unos minutitos más para que nuestros amigos pues puedan conectarse y hacer más preguntas. Lo pueden hacer totalmente gratis, pues como ustedes están escuchando el abogado aquí, que estamos colaborando, pues ya mismo vamos a cumplir 1 año, ¿sabía usted, no? Sí, de veras. Sí, creo que en abril, ya le voy a dar la próxima vez, le doy la fecha. Sí, déjame saber. Ya mismo vamos a tener 1 año, vamos a estar de cumpleaños, así que hay que tirar la casa por la ventana, dicen. Sí. Dicen en Ecuador. Bueno, ¿qué otras noticias usted pues le puede informar a la comunidad, a la gente, de casos que quizás le puedan ser de interés a la gente, guiarse? En este momentito que tenemos todavía un tiempito. Algo que estoy viendo recientemente que es interesante aquí en Charlotte, y me imagino que están viendo en otros lados también, es que hay
hay mucha gente que están aplicando para la ciudadanía que en el pasado ya registraron para votar o votaron, porque en el pasado el DMV, que es donde saca su licencia aquí en Charlotte, registraron a la gente para votar sin preguntar nada, registraron a ellos para votar automáticamente. Y yo he hablado esta semana con clientes que, que ellos no sabían que no podían votar, han vivido aquí en los Estados Unidos desde cuando ya estaban muy joven, ellos arreglaron la residencia hace 10 años o algo así, y ahora están aplicando para la ciudadanía y está causando problemas para su ciudadanía. Y mi consejo sería que antes de aplicar para la ciudadanía, que hable con un buen abogado para ver cómo afecta su caso, posiblemente aún con votar, que no fue elegible para votar ni tampoco para registrar para votar, posiblemente ya todavía es elegible para la ciudadanía, si esto pasó hace más que 5 años, desde cuando votó, desde cuando registró para votar, hasta cuando ya aplicó para la ciudadanía. Entonces, si tiene esas cosas de su historia, o también si tiene historia criminal, vale la pena hablar con un buen abogado con experiencia en las cosas de la ciudadanía antes de aplicar. Porque claro, no quiero que ya tiene problemas con su caso para la ciudadanía, con su residencia, esas cosas. Abogado, usted manifiesta que anteriormente, hace no sé cuántos años atrás, 10, 15 años, el DMV, cuando uno iba a sacar la licencia, tenía facultades para registrar para votar. Correcto. Y no le preguntaban a la persona si es que era ciudadano. Correcto. Y a veces... No preguntaban. Muchas veces no. Ellos simplemente dijeron, ¿usted quiere registrar para votar? Y ellos dijeron, sí. Y yo tengo clientes que hablaron con sus maestros de la escuela, profesores de la historia de Social Studies o algo así, y ellos dijeron, sí, usted vive aquí como residente, usted puede votar. No sabían que solo los ciudadanos de los Estados Unidos pueden votar. Es algo siempre es interesante. Y es una situación que, imagínese usted, le genera bastante problema a una persona que esté aplicando para la ciudadanía si tiene ese pasado, ¿no? Sí, sí. Porque le podrían estar negando. Sí. Porque es un delito votar si no eres ciudadano. Claro. ¿No es así? Sí, es correcto, pero lo bueno es que la ley en general dice que si esto pasó hace más que 5 años, ya todavía puede ser elegible para la ciudadanía. Eso es lo bueno. ¿Oh, sí? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Un alivio dentro de tremenda situación, ¿no? Para las personas. Sí, sí. Y todavía, claro, estamos recibiendo muchas preguntas de la gente del TPS, porque, como ustedes saben, están terminando el TPS para El Salvador y Nicaragua. Anunciaron que Nicaragua va a terminar el TPS para Nicaragua para 2019, enero de 2019, y para la gente de El Salvador para septiembre de 2019. ¿Usted qué piensa sobre la situación de los soñadores, de los dreamers? Y eso es algo... De mi propia opinión, yo pienso que es increíble que no han pasado alguna ley, porque esos son... El Congreso está dando bastante vueltas en este asunto, sí, porque el presidente le pasó, ¿no?, la sí, situación al Congreso, más del Congreso. Allí correcto. está. Sí, y es increíble porque la gente que son soñadores, todos ya tienen más que 10 años aquí en el país. La mayoría vinieron cuando son jóvenes. A veces ya son de un país que no hablan el idioma, no hablan español bien o no hablan de cualquier otro país que es. Fueron a la escuela aquí, están contribuyendo a la ciudad, a la sociedad, y no entiendo por qué el Congreso no ha aprobado una ley. El Congreso, claro, de los Estados Unidos no trabaja sin fecha de límite, y eso es obvio. Ellos ya, si no hay un deadline, si no hay una fecha de límite, no van a hacer nada. Pero estamos llegando a la fecha de límite para muchos soñadores. Van a empezar a vencer en marzo los permisos de mucha gente, y es injusto, pero vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Es lo que pasa en los próximos días, ¿no? Sí. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado a nuestro final el día de hoy. Pues les agradecemos a todos los que han estado presentes aquí. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, gracias al Progreso Hispano por brindar ese servicio tan importante a la comunidad, y que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.